Hoy vamos a platicar qué tiene que ver el desarrollo urbano con las inundaciones de nuestra ciudad. Entérense de cuánto y cómo ha crecido nuestra ciudad en los últimos años y además las empresas constructoras que más desarrollos han realizado estos últimos años. En Chihuahua ya tenemos un plan de desarrollo urbano, pero ¿quién lo hace y cada cuánto se revisa? Escucha nuestro capítulo. Este episodio, Pamela, nos ha caído como anillo al dedo porque con todos los días de lluvia que hemos tenido en la ciudad, quienes nos siguen en Instagram se habrán dado cuenta que a Pamela pues le pasó un percance muy grave, el río se llevó su camioneta. Y pues este tipo de cosas las queremos platicar a la sombra de cómo se ha planteado y el desarrollo de nuestra ciudad, porque justo este es el segundo tema que vamos a comentar del índice de ciudades prósperas de la ONU Habitat. Sí, Pau. Y justo después de que esto haya pasado, creo que todavía fue más interesante desarrollar este tema. Como ya habíamos comentado, el índice de ciudades prósperas del ONU Habitat, que es el documento en el que nos estamos basando para analizar los problemas de nuestra ciudad, este tema lo trata como gobernanza y legislación urbana. Y esta dimensión dentro del índice está compuesta por tres diferentes subdimensiones. La primera, que es la participación y la rendición de cuentas; la segunda, la capacidad institucional y finanzas públicas; y la tercera, que se le llama gobernanza de la urbanización. Y esta dimensión, Pau, es la más baja a nivel nacional con un 36 de promedio en todo México. De estos temas que nos acaba de mencionar Pamela, que son los que analiza esta dimensión de la ONU, pues solo vamos a hablar de la última, que es la gobernanza en la urbanización. Y adivinen qué, en este índice la ONU a Chihuahua nos pone un cero, un cerote en gobernanza de la urbanización. Y en Instagram les dejaremos los screenshots de este índice para que vean toda la evidencia y la liga del documento para quienes lo quieran revisar más a detalle. Algunas personas o algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿pero cómo que un cero? Sí, tenemos Distrito 1, Star Médica, plazas comerciales, el Hospital Ángeles, hoteles rechulos, cada vez más construcciones verticales. Pero eso no es un desarrollo urbano integral, amigues, y mucho menos el de una ciudad. Eso solo es el desarrollo de una sola privilegiada. Pero pues empecemos, Pam, por platicar un poco de qué es lo que entiende la ONU como la gobernanza de la urbanización. En este tema, la ONU mide la eficiencia en el uso del suelo. Con esto, pues mide la relación entre la tasa de consumo de suelo y la tasa de crecimiento de la población urbana. Para su cálculo, utilizaron datos de crecimiento urbano y demográfico de 1980 a 2015 y 2018. Según la disponibilidad de la información con la que hicieron este documento, el resultado fue muy bajo e indica que la mancha urbana creció a un ritmo muy alto, mucho mayor que al ritmo de que creció la población, lo que implica un consumo ineficiente del suelo. Este tipo de crecimiento pues es totalmente ineficaz, es inequitativo, es financieramente insostenible y al final lo que termina generando pues son estructuras urbanas sin continuidad, con mucha fragmentación, con muchos espacios urbanos vacíos, hay baja densidad residencial, hay alteraciones ecológicas y a final de cuentas pues implica costos sociales muy altos respecto a la movilidad urbana. Y esto se debe a una cosa en particular, Pau, que el crecimiento está más dirigido por los privados que por la acción pública del Estado. Y, según la ONU, este indicador representa el principal desafío para la prosperidad de las ciudades mexicanas, porque un uso ineficiente del suelo tiene implicaciones muy relevantes en los procesos de urbanización sostenible. Esto porque la población urbana de México creció a una tasa promedio anual de 2.4%, mientras que la superficie de las ciudades lo hizo a un ritmo de 5.4%, es decir, 2.4 veces más rápido. Y bueno, el crecimiento de la ciudad se vio súper acelerado a partir de la década de los 90.
Durante el periodo de 1980 a 2015, la superficie urbana creció el triple, es decir, pasó de 84 millones de metros cuadrados a 250 millones de metros cuadrados desarrollados. Esta relación entre el crecimiento poblacional y el acelerado incremento de la superficie urbana originó un patrón disperso que se manifestó a través de la disminución gradual de la densidad de la población, la cual pasó de 67.35 habitantes por hectárea en 1970, Pau, a 34.3 en el año de 2010. Y hoy, para nuestra sección de preguntas, nos acompaña José Enrique Guillén, quien es sociólogo de profesión y es una persona que le gusta imaginar cómo construir una mejor ciudad. La primera pregunta que le realizamos es, como persona habitante de Chihuahua, ¿cuál es tu percepción del desarrollo urbano en nuestra ciudad y qué te gustaría ver en un futuro? A ver, el desarrollo urbano. El desarrollo urbano de la ciudad, como casi cualquier ciudad mexicana, ha seguido el modelo de expansión urbana impuesto por el modelo de ciudad gringa, en el cual consiste en crear nuevos polos de desarrollo, que así se llaman, al desarrollar ciertos espacios de la ciudad, con una mezcla de lugar de trabajo, vivienda y todos los servicios. El tema de fondo de esto es que para trasladarse de un lugar a otro se deja que sea con transporte privado, lo cual tiene costos altos para los individuos y sobre todo costos en tiempo, ¿no? Que es lo más valioso que tenemos. Entonces, la ciudad de Chihuahua es una ciudad muy poco densa, muy extendida y que su modelo sigue siendo ese, seguir creciendo. ¿Cuál es la lógica de las autoridades respecto a esto? Que lo hacen para poder garantizar vivienda barata para todos sus habitantes. Tenemos los contraejemplos perfectos que viene a ser Punta Oriente, donde la gente pues, ni quiere vivir y además viven lejísimos, pues. Este, tienes Urbivilla, que es un poquito más cerca, pero igual están lejísimos y en teoría están ahí para que trabajen en las maquilas nuevas que hicieron ahí, pues de Vitromex, por dar ejemplos. Pero no es cierto, o sea, porque la gente termina consiguiendo trabajo. Viven ahí, pero consiguen trabajo en el parque industrial que está por la Dostoyevsky y es gente que hace 2 horas para ir a su trabajo, ¿no? Como contraparte, es muy claro ver cómo zonas centrales de la ciudad están quedando inhabitadas. ¿Por qué? Por cambios generacionales naturales y no hay una legislación ni incentivos para que esos espacios se reacondicionen ni se rehabiliten. Ejemplos sencillos tienes la colonia Santa Rosa, la Santo Niño, incluso la misma colonia Centro y todo lo que está pues alrededor y más cercano, incluso hasta la colonia industrial, o vamos, que ya no son tan céntricas, pero que eran parte de lo que alguna vez fue el centro histórico, como la Dale, colonias con baja densidad, donde la gente ya no quiere vivir, donde los matrimonios jóvenes de ingreso medio que salen de ahí van y se consiguen casas a las afueras, sobre todo hacia el norte de la ciudad, rumbo a Juárez. ¿Qué me imagino? Yo creo que tienen que pasar varias cosas. Una de estas, como el pilar de esto, tendría que ver con sacar al carro del centro de la planeación de la ciudad, ¿no? Porque claramente en la planeación dices, ok, voy a hacer otro gran desarrollo para acá, tengo que hacer una gran vialidad, ¿no? Y tienes las vialidades de hoy, que es por ejemplo el periférico de la juventud, que funciona como una columna vertebral, en torno al cual se da esta expansión urbana, que termina por, pues sí, o sea, si tienes el dinero para comprarte un carro a tu madre, pero si no lo tienes, te la vas a pelar en una moto con bajos niveles de seguridad y expuesto pues al clima, en el mejor de los casos, y si no, en un autobús que pasa cada nunca, que hace unas rutas de lo más insensatas y que además es inseguro hasta por cómo se maneja, ¿no? Pues mira, ya yo participé de uno de estos, es al final de cuentas que se propongan cosas, pero en estas propuestas uno solamente tiene voz, ¿no? No tienes voto para nada. Al final de cuentas, quien termina por conformar, recoger estas voces es el Implan. El Implan me queda claro que es persona muy valiosa, con muchas ganas, muy bien preparada. Sin embargo, quien
termina por decir cómo se van a hacer las cosas es el consejo. Y la composición del consejo entre privados sobre todo y el peso que tienen esos privados termina por darle prioridad a cómo se desarrolla la ciudad, beneficiando sobre todo a los grandes desarrolladores locales, por nombrarlos con sus nombres y apellido: CTU de los de Elías Madero y Grupo Valles, pues de los Valles. Por darlo así muy, por simplificarlo mucho, ¿no? Porque no es solamente eso, ¿no? También hay otras desarrolladoras no locales o sí también de aquí, y no dan, vamos, al final de cuentas se termina por planear más con lo que ellos creen que se debe de hacer. ¿Amparados en qué? En ideas arcaicas de hace 30 años de lo que debe de ser una urbe. En general, en el mundo, se ha entendido que las urbes tienen que crecer de una forma distinta, más ordenada, apostando por diversas formas de trasladarnos. Lo que pasa con la participación en el plan de desarrollo urbano, yo te lo diría que es un mero simulacro de ejercicio democrático. En el caso que yo estuve, hubo bastante interés por personas que vivían en la colonia Revolución, que por referencia está más o menos por la Homero, e Industrias, por aquellos rumbos, y sus quejas tenían que ver completamente con el transporte público y el alumbrado público y andar a pie y sentirse seguros. Y al final del día, el presidente del consejo del Implan terminó de decir como que, bueno, es que vienes y me dices todo esto, pero nadie habla del carro, que es lo más importante. Y dices, dude, a ver, esta gente, que es quien vive los problemas del día a día, te está diciendo que sus problemas son estos, y tú le dices, no, estás mal, tú crees que son tus problemas, pero son otros. Entonces habla de un paternalismo total y completamente que es como el que tiene toda la clase empresarial en la ciudad, y en la cual ellos quieren seguir diciendo que se hace y no se hace, y sus lógicas, y aparte son señores de 70 años, pues, o sea, no, no, mal, todo mal, ya me enojé. Chihuahua ha crecido muchísimo en los últimos años y escuchamos reiteradamente críticas a cómo se ha extendido la mancha urbana en la ciudad, ¿no? Escuchamos hablar de esa crítica hacia la zona del aeropuerto, la zona oriente de la ciudad, del poniente, con todo el crecimiento de canteras, lo que vemos la extensión del canal, y al norte que vemos zonas que son de Chihuahua, pero ya casi están en Sacramento. Y esto ha sido una crítica constante desde hace muchos años. Y sí, por un lado, el desarrollo y el crecimiento son cosas inevitables y que en algún punto son necesarios, pero pues este desarrollo tiene que darse con reglas adecuadas y con una intervención del gobierno para que se protejan los derechos de las personas por encima de los derechos, digo, no derechos, de los intereses económicos, o que estos sean solo el único o principal fin, ¿no? Unos datos importantes del desarrollo urbano en Chihuahua que tenemos de enero de 2018 a junio de 2020. Únicamente en este periodo se aprobaron 3.100.000 metros cuadrados, más o menos, para ser desarrollados, de los cuales 2.700.000 metros cuadrados están a cargo de los privados, o sea, de empresas. No son desarrollos que sean en espacios públicos para todas las personas, sino pues finalmente para ser fraccionadas o utilizadas por empresas. Además, cuando un desarrollador tiene acceso a un pedazo nuevo de tierra para desarrollar en Chihuahua, tiene la obligación de donar cierta parte al municipio, que se supone que se va a utilizar para equipamiento general, que pueden ser parques, pueden ser puentecitos, pueden ser muchas cosas, ¿no? Que se le llama equipamiento general. Y de esto, 412.000 metros cuadrados fueron donadas al municipio. Durante estos años, Pau, y comparado con el número de sesiones y asuntos que se han visto en las otras comisiones, pues no nos sorprende que en esta comisión de desarrollo urbano se vieron 150 asuntos, lo que quiere decir que es de las comisiones que más trabajan, o si no es que la que más trabaja en nuestra ciudad. Sí, y para poner como en una referencia
que podamos visualizar un poco de manera más sencilla estos números que nos mencionó Pamela, estos 2.700.000 metros cuadrados desarrollados, pues ubíquense, por ejemplo, en la calle 20 de noviembre, suban toda la avenida Universidad, luego dan vuelta en la calle Agustín Melgar, que es como la continuación de la Américas, y bajan por la avenida Tecnológico. Ese gran cuadro entre 20 de noviembre, Agustín Melgar, Tecnológico y Universidad es la superficie comparable con los millones de metros que se han desarrollado. Eso en 2 años y medio, nada más para que tengan una referencia de cuánto crece nuestra ciudad año con año. Y como dato curioso, las 3 empresas que más metros cuadrados han desarrollado en los últimos años son, primer lugar, y ganando por más del doble de todo, así de manera impresionante, es Grupo Altozano, con más de 2 millones de metros cuadrados aprobados de enero 2018 a marzo 2021. Después tenemos la desarrolladora Ruba y en un tercer lugar tenemos a Banco del Bajío. Ahora escucharemos a Arturo Acosta, quien es arquitecto y se dedica a diseñar, pues cree que el diseño es una herramienta para mejorar la calidad de vida de todas las personas. La primera pregunta, como personas habitantes de Chihuahua, ¿cuál es tu percepción del desarrollo urbano en nuestra ciudad y qué te gustaría ver en un futuro? Creo que podemos abordarla por varios aristas. Vamos a concentrar en algunos. Creo que el desarrollo urbano de las últimas décadas en la ciudad de Chihuahua tiene una mancha urbana sin límite y sin control. Tiene un tamaño excesivo. Dificulta el llevar los servicios básicos a toda la población. O sea, el haber permitido crecer sin control ha generado que la calidad de vida de la mayoría de las personas de la ciudad ha bajado. Otra arista sería el analizar los usos de suelo que rigen a la ciudad. Pues tenemos una lógica hacia la asignación de usos de suelo sin sentido. Es limitante y creo que es hasta miope. Pues no deja explorar el verdadero potencial que tiene la ciudad. Luego tenemos el tema que, como el capitalismo, vemos el desarrollo urbano como si fuese infinito, como si nunca se fuese a acabar. Y no pensamos en las consecuencias que tener esta concepción nos va a llevar. Tenemos que cambiar de enfoque, dejar de pensar en ese desarrollo infinitamente y sin pensar en las consecuencias y pasar a un desarrollo que siempre esté enfocado hacia mejorar la calidad de vida de las personas, del medio ambiente y de los seres vivos. También en un futuro me gustaría ver cómo podemos explotar de mejor forma el uso del predial como una herramienta para detonar e incentivar el desarrollo de una ciudad con una mejor calidad de vida. Creo que el predial está subvaluado o ha sido relegado como un elemento que ningún político se atreve a trabajar. Y creo que debería ser la herramienta con la que el desarrollo municipal o la presidencia municipal puede hacerse de grandes recursos para incentivar cierto tipo de desarrollo, siempre en afán de mejorar la calidad de vida. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre los espacios y esquemas que el gobierno municipal abrió para la participación de las personas en los procesos de actualización del Plan de Desarrollo Urbano? Creo que son ejercicios bien intencionados, pero con grandes sesgos. Creo que las ventanas de oportunidad de cambio tienen que ser mucho más grandes. Las ciudades tienen que ser más flexibles al cambio. Tenemos que ser más resilientes para modificar o cambiar o mejorar los planes de desarrollo. Esta idea medio posmoderna de estar teniendo un plan que a veces ni cumplimos o que cada trienio lo cambia el siguiente político, a veces es medio ilusa, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes que el plan es que siempre va a haber cambio, siempre vamos a estar mejorando ese plan, entonces cambiamos la perspectiva de cuándo es que la ciudadanía puede participar en la mejora de la ciudad. Por eso mismo, los espacios, las convocatorias y los mecanismos para la participación deben de ser mucho más diversos, pues en la diversidad hay mucha riqueza.
y las problemáticas, como las mismas soluciones, deben de llegar de la ciudadanía. Las personas que participan, que levantan la mano, que dicen, aquí hay un problema en la ciudad, esto nos está afectando, esto nos está perjudicando en nuestra calidad de vida. La misma ciudadanía es quien debe de proponer o de ser partícipe en esas soluciones. Y lo más conflictivo, vamos a decir, de estas, de estos esquemas para la participación de personas en los planes de desarrollo urbano, o lo más problemático es que es muy fácil caer en una simulación de la participación, que luego pensamos que al invitar, al publicar en el periódico o al anunciar en la radio que vamos a estar enseñando el plan de desarrollo urbano o que va a haber una mesa de trabajo para el cambio al plan de desarrollo urbano, no es suficiente. O sea, la simulación de una participación puede ser muy peligrosa porque reafirma el sesgo o reafirma las mismas problemáticas, ¿no? Y bien, con estos datos que hemos comenzado a platicar de los números, del desarrollo, metros cuadrados, etcétera, es importante también que hablemos de cómo está conformada nuestra ciudad, como en términos técnicos del urbanismo. Chihuahua, nuestra ciudad, se divide de la siguiente manera. Tenemos un centro histórico, un centro urbano, 3 subcentros y 7 centros distritales. ¿Cómo se organizan estas zonas? Primero, imaginemos el centro histórico, que lo conocemos, es el centro de la ciudad, y el centro histórico es el origen de la ciudad, donde se concentran la mayoría de las actividades administrativas, museos, sitios de identidad para para la ciudad de Chihuahua, perdón. Ahí encontramos las entidades de gobierno, etcétera. Luego le sigue el centro urbano, que esta vendría a ser la extensión de la mancha urbana. Pero pues en Chihuahua este centro urbano pues ya se vio muy rebasado, ¿no? Y por eso se crearon los subcentros. ¿Cómo hay que imaginarnos estas zonas? Al centro, el centro histórico, como lo dice su nombre. Luego, como un anillo, un primer anillo alrededor, sería el centro urbano. Pero pues lo que pasó en Chihuahua es que la extensión se dio de una manera, pues en una figura muy rara. Vimos desarrollo al norte, al sur, al poniente, y con esto se desarrollaron los subcentros urbanos. Y como dices, Paul, los subcentros urbanos son como el segundo grado de jerarquía de la estructura por su dimensión y concentración de actividades, y están ubicados estratégicamente, se supone, al norte de la ciudad, al sur poniente y al suroriente de la ciudad. Y luego tenemos los subcentros distritales, que se ubican en zonas de la periferia norte y sur de la ciudad. Lo que se busca es que con esta especie de división se puedan concentrar esfuerzos en un desarrollo integral, de cada área, pero esto sea complicado, lo sabemos y lo vivimos. Además de que nadie habla al respecto, ni siquiera nuestras regidoras y regidores. Sí, Pam, hablar de los subcentros se puede convertir en uno de los puntos más importantes y esenciales en la discusión del desarrollo urbano de la ciudad, porque ¿qué pasa con estos subcentros? Primero, bueno, del centro y los subcentros. Primero hablemos del centro histórico y el centro urbano. Vamos a hablar un poco de ellos juntos, porque en Chihuahua hay un dato importante. Desde 2018 contamos con un fideicomiso público que trabaja por este tema, por el desarrollo del centro urbano y el centro histórico. Este año, por ejemplo, para 2021 tiene un presupuesto de 8,700,000 pesos. Este dinero es operado por una asociación civil. Desde 2018 existe este fideicomiso y esta asociación. Y pues tiene 3 años, sabemos que han hecho algunos estudios, diagnósticos, pero no hemos podido conocer qué acciones concretas han realizado en beneficio del desarrollo de nuestra ciudad, del centro histórico, porque resulta que este fideicomiso no transparenta su información y no la tiene en Internet como debería ser conforme a la ley de transparencia. Y pues con esto solo les podemos comentar de la existencia del fideicomiso,
pero no los datos concretos, que creo que este tema, Pamela, sería muy padrísimo poder hablarlo, todos los fideicomisos del municipio. Uy, sí, los fideicomisos, qué interesante. Y bueno, como les mencionamos, tenemos 3 subcentros urbanos, el del norte, el del suroriente y el del surponiente. Se supone que cada uno fue conformado según su vocación, pero no se han desarrollado así exactamente. El subcentro norte, según el INPLAN, tiene diversidad de actividades económicas, equipamientos y una densidad habitacional que impulsa el subcentro. O sea, hay lugares de trabajo, casas, escuelas, parques y equipamiento en general que se considera un área dinámica medio equilibrada. Pero los subcentros del sur no están en esta situación. Sí tienen equipamiento y vocación industrial, pero no tienen el suficiente desarrollo de actividades económicas. O sea, la gente vive en el sur, pero trabajan en el centro y en el norte de la ciudad, complicando muchísimo los traslados, la calidad de vida y un montón de otras cosas. Entonces, con esto que nos acaba de comentar Pamela, podemos concluir que los subcentros urbanos de Chihuahua no están consolidados y a nuestro gobierno municipal pues le falta trabajar en la regulación e inversión para los subcentros, porque estos subcentros pueden ser la solución para un desarrollo y calidad de vida para las personas que vivimos en la ciudad. Si no tenemos a los subcentros desarrollados de manera adecuada, se derivan muchas problemáticas como las que ya vivimos. Por ejemplo, en Chihuahua tenemos que las personas viven en el sur y en el oriente de la ciudad, pero trabajan en el norte o en el centro, complica los traslados. Luego, el costo de las viviendas en la periferia son mucho más bajos en comparación con los inmuebles que están en las zonas de empleo. Entonces, a las personas les es inevitable adquirir o rentar inmuebles en zonas alejadas a los trabajos. En el norte tenemos una extensión de uso industrial muy amplia y sí hay lugares de trabajo, pero también le falta una variedad de unidades económicas y de desarrollo para las personas. Y en el sur, por ejemplo, tenemos zonas muy grandes de recreación, de deporte. Por ejemplo, ya tenemos el estadio, la deportiva y zonas de este tipo, pero las actividades económicas y de servicio solamente se encuentran en las vialidades principales y complican el desarrollo de estas zonas. Y hablando de usos de suelo, Pau, entremos a un tema más, el Plan de Desarrollo Urbano. Los gobiernos de cada ciudad, por ley, deben contar con un plan que marque la pauta de su desarrollo. Estos planes se hacen con visión a largo plazo, con sus debidas actualizaciones. Por ejemplo, el nuestro ahorita tiene un alcance hasta el 2040. Y en este plan se definen cosas muy importantes como el uso de suelo de nuestra ciudad. Por ejemplo, aunque usted tenga un terreno, si no es millennial, ¿verdad? O si es una excepción maravillosa de nuestra generación, lo que puede construir en él está delimitado por este plan. Los usos de suelo pueden ser habitacionales, industriales, de recreación y deporte, comercio y servicios, mixtos, entre otros. Con estos se busca proteger un desarrollo equilibrado y ordenado. Y justamente estos usos de suelo deben combinarse de una manera muy mágica que permita el desarrollo de los subcentros para que haya trabajos, casas, escuelas, hospitales, de todo, para que las personas no se tengan que trasladar hasta otra parte de la ciudad para poder tener acceso a cualquiera de sus derechos. Ahora, pues nos preguntaremos, ¿no? Pues, ¿quién diablos hace y actualiza este plan? Porque tenemos un montón de problemas de desarrollo en nuestra ciudad. Pues bueno, este plan lo realizan personas expertas, las dependencias de gobierno de estos temas, desarrollo urbano, servicios, etcétera, el INPLAN, y finalmente lo aprueba el ayuntamiento. Pero en este proceso de actualización, también debe existir una apertura y espacios suficientes para la participación de las personas. Es obligatorio. Y aquí es donde podemos empezar a hablar de la gobernanza urbana, como lo comentábamos al inicio, que es el concepto de la ONU. En palabras sencillas, el concepto de gobernanza, pues es una forma distinta de gobernar. Es un esquema en el que hay mucha colaboración entre el gobierno y las personas, pero de una forma real, no ficticia y nada más ahí para taparle el ojo al macho. En la gobernanza,
las instituciones y el gobierno no toman las decisiones solos, sino que incluyen a las personas. Y un dato más, el INPLAN, que es quien lleva muchos temas relacionados al desarrollo urbano en la ciudad, fue creado apenas en 2004. PDU, el Plan de Desarrollo Urbano, que es para 2040, fue publicado en 2009. Hasta la fecha de hoy se han realizado 5 actualizaciones. La última que conocemos fue en 2016. Según lo que hay en el INPLAN, pero llamamos y nos comentaron que existe una 6ª actualización que correspondería a 2019. Sin embargo, no está de manera pública, no se publicó ni encontraremos un documento digital, pero Pamela encontró un documento en internet que tiene unas marcas de agua medio raras que dicen documento preliminar, que creemos es el diagnóstico de la siguiente actualización del Plan de Desarrollo Urbano. Sí, Pau, y en ese documento les vamos a compartir también algunas imágenes que pues nos damos cuenta que tenemos mucha chamba pendiente, ya que muchas de las zonas de nuestra ciudad se encuentran en un riesgo físico. Sabemos que, y muy pocas veces hablamos o escuchamos de estas medidas de prevención que podemos tomar las personas para pues encontrarnos de manera segura en nuestras casas. Y otra cosa bien importante, Pau, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua obliga a las ciudades a actualizar cada 3 años los planes de desarrollo, cosa que no sucedió en el 2019. O sea, llevan 5 años desde la última actualización, o sea, ya van 2 años tarde. Podemos darnos cuenta entonces que no fue una prioridad para nuestra ciudad y que tenemos que convertirla en una. Y ya concluyendo, Pau, creo que hoy escuchamos e investigamos y les compartimos muchos datos importantes y decimos, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Y lo primero es que existen ejercicios de consulta y hay que participar. Sin embargo, aunque nosotros vayamos y demos nuestras opiniones, propuestas, expongamos nuestras problemáticas o propongamos soluciones, pues no sirve de nada si al final no son tomadas en cuenta o son minimizadas por los gobiernos. Sí, y eso es lo que nos hace tener un 0 en gobernanza urbana, y esto tiene que ir cambiando. Tenemos que ir cambiando las reglas de nuestra ciudad en este tema, porque es importante decirlo, aunque tengamos ahorita un montón de problemas y que vemos desarrollos en arroyos y ríos pavimentados y llenos de concreto y que al final vivimos este tipo de inundaciones y problemas, la realidad es que no todo se construye en la ilegalidad. O sea, hay muchas reglas que permiten este tipo de cosas. Hay permisos en materia de medio ambiente que se logran dar en situaciones que nos parecen ilógicas. Entonces tenemos que ir cambiando las leyes y sobre todo, pues, acompañado de las personas. Otra cosa bien importante, Pau, es que pues sí, reconocemos que pues, no somos expertas en este tema y yo creo que muchas personas de la ciudad no lo somos, pero eso no nos quita del derecho que tenemos de participar en la forma en que nosotros percibimos y vivimos los problemas en nuestra ciudad. Yo creo que es muy importante que pues empezamos a colaborar, a unirnos a estas acciones de grupos y colectivos que defendamos pues nuestro derecho a la ciudad, el derecho al territorio para pues finalmente contener todo el daño que hemos hecho a la ciudad, a nuestro medio ambiente y a las personas en cómo hemos desarrollado la ciudad. Otro punto que es muy importante, los fraccionamientos que se aprueban en nuestro cabildo por regidoras y regidores. En la mayoría de las sesiones de cabildo, si no es que en todas, se aprueban desarrollos habitacionales, fraccionamientos, condominios, y aquí hay que poner mucho ojo porque tenemos que cuidar que no se realicen afectaciones al medio ambiente, que no se afecten los derechos de otras personas, porque una de las realidades hoy en nuestra ciudad es que tenemos un montón de fraccionamientos que dificultan el acceso a ciertas zonas, que han afectado el hacer comunidad, que han fraccionado de alguna forma, bueno, su nombre lo dice, fraccionan la ciudad, y es importante que pongamos mucho ojo en este tema. Y con signos de exclamación, Pau, necesitamos que nuestros gobiernos contengan el crecimiento desarticulado de la mancha urbana. Necesitamos limitar el polígono de esta. ¿Cómo? Tal vez preguntando a nuestras regidoras y regidores
que van a entrar si conocen el Plan de Desarrollo Urbano y la Ley de Desarrollo Sostenible de nuestro estado, para que conozcan qué es lo que tenemos que buscar en el desarrollo de las ciudades. Y como lo mencionábamos ahorita, que los subcentros de la ciudad se desarrollen con un enfoque sistémico, es decir, cuidando principalmente la calidad de vida de las personas. Eso debe ser lo más importante, pero también que se busque la productividad, la competitividad, inclusión y sustentabilidad ambiental para que sean zonas bonitas, amables y que permitan el desarrollo de todas las personas que vivimos en Chihuahua. Y finalmente, invitarles a que se metan a la página de internet del INPLAN. La verdad es que hay información muy interesante, hay varios mapas interactivos y nos puede ayudar a conocer, por ejemplo, los usos de suelo de nuestras colonias, los planes de desarrollo que existen, etcétera, etcétera. Creemos, como jefas de grupo, que conocer y analizar la información disponible siempre nos ayuda a hacer propuestas más reales y concretas a las personas tomadoras de decisiones. Esperamos que hayan disfrutado nuestro 9º capítulo. ¿Ya? ¡Wow, Pamela! No lo puedo creer. Con un poco de retraso, pero aquí estamos. Sí. La vida, amigues, la vida. Síganos en Instagram y compartan nuestro podcast. Les queremos. Les queremos mucho. Bye.